Hermanos, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestros estudios sobre los profetas menores y hoy toca al profeta Habacuc, que es el octavo de los profetas menores. Pero vamos a orar antes para poner este tiempo en manos del Señor. Señor, te damos infinitas gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que estamos en tus manos. Te pedimos, Señor, nos des sabiduría y discernimiento, Señor, para poder aprender a este profeta, Señor, que tiene grandes cosas, Señor, que enseñarnos, Señor. Te pedimos y nos ponemos en tus manos, Señor, en este día, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Y bueno, hermanos, este libro de Habacuc, como su nombre lo dice, fue escrito por el propio profeta, lo cual vemos al inicio del libro, en el capítulo 1, versículo 1, dice: esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. Pero, ¿qué significa el nombre de Habacuc? Significa abrazado, que abraza o abrazador. Y esto llama la atención y es relevante hoy en día porque dentro de nuestro amor como hermanos en la fe, debemos de abrazarnos unos a otros, debemos de demostrar ese amor que nos sentimos unos por otros. El Señor nos manda a amarnos unos a otros y qué mejor ejemplo de ese amor que estar abrazados, que estar juntos. Lamentablemente, por esta situación de pandemia en la que vivimos, no podemos hacerlo y eso para mí es un poco frustrante. Antes de que tuviera bien decidido rescatarme, a mí no me gustaba mucho lo que era el contacto físico. Sentía como si alguien me fuera a hacer algo, como si alguien estuviera invadiendo mi espacio. Pero ahora ya no, ahora es lo que más deseo, lo que más ganas tengo de hacer. Veo a mis hermanos de la iglesia y me dan ganas de abrazarlos, me dan ganas de estar con ellos conviviendo. Y es lamentable esta situación, pero sabemos que todas las cosas que Dios hace son buenas y también quizás sea para enseñarnos, ¿no? Ese contacto que nosotros debemos de tener un poquito más con nuestros hermanos. Habacuc nació en el año 580 antes de Cristo y este libro fue escrito en el año 609, lo que nos da una idea de que fue muy joven cuando escribió este libro, cuando tuvo este diálogo con Dios. Él contaba con 32 años y lo escribió tan solo 4 años antes de la invasión babilónica. Y esto nos da también una idea de que Dios ocupa a cualquier persona en cualquier edad, no tiene una edad definida. Puede ocupar jóvenes como lo hizo con David, puede ocupar ancianos también como lo hizo con Moisés. No hay una edad en específico. Nosotros quizás en algún momento de nuestra vida, Señor, úsame, quiero ser parte de lo que tú haces, quiero alcanzar hermanos. Todo tiene su momento y el Señor siempre pone el tiempo indicado, sea la edad que tengamos. Y este libro es la única ocasión en que el profeta no le habla al pueblo de Israel, sino le habla directamente a Dios y le hace estas preguntas en modo de ruego, de desesperación, porque le está preguntando a Dios, le está pidiendo que haga algo más y las respuestas que Dios tiene a través de esas expresiones proféticas sobre la invasión de Judá por los caldeos y después la posterior ruina de Babilonia, vemos cómo le va con la manera en la que le va a contestar el Señor a Habacuc. El tema principal de la queja de Habacuc es, sin duda, su pregunta acerca de la justicia de Dios, al decir: ¿por qué guarda silencio Dios mientras los malos prosperan? Y es una pregunta que muchas veces nos hemos hecho desde que hemos tenido uso de razón. ¿Por qué en la escuela me tratan mal? ¿Por qué me están haciendo bullying? Y ya un poco más crecidos también nos hacemos esa pregunta cuando vemos todas las injusticias que están formando parte de nuestro mundo.
¿Por qué, Señor, están pasando tantas cosas? ¿Por qué, Señor, dejas que los malos triunfen? Nos sentimos a veces abandonados por Dios. Señor, ¿acaso no estás viendo lo que estás haciendo? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tanto narcotráfico? ¿Por qué hay tanta trata de personas? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué estás alejado de nosotros? Y es similar la queja que tenía Habacuc a Dios en ese momento. Nosotros nos quejamos también por muchas cosas que no tienen sentido. Por nuestra naturaleza egoísta lo hacemos. Siempre queremos mucho nuestra comunidad y pocas veces nos quejamos cuando Dios no hace las cosas que no nos afectan. Pero Habacuc en este sentido demostraba su preocupación sobre la situación de los demás moradores del pueblo de Judá, porque estaban haciendo también ellos lo malo. Y Dios nos había revelado dando el castigo que merecían ellos. Y el propósito del libro es mostrar cómo el profeta resuelve el problema de fe que estaba teniendo en ese momento Habacuc, porque para él había algo que estaba frenando el cumplimiento de las promesas de Dios, como que algo al profeta no le cuadraba. Tú eres un Dios grande y poderoso y no vas a hacer nada por parar esta situación, no vas a hacer nada porque el pueblo esté aplacado, porque los mismos miembros de tu pueblo tengan alguna especie de castigo. Y este libro tiene 3 capítulos. Es un libro relativamente corto, como también tiene el libro de Nahum que nos enseñó el hermanito Chris la semana pasada. Este tiene 3 divisiones y en la división número 1 vemos la primera queja de Habacuc y la primera respuesta de Dios. La duda de Habacuc parece ser en ese sentido. ¿Por qué un Dios santo guarda silencio y permite que la indiferencia progrese? Y clama en el versículo 2. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. Hay queja contra Dios y por supuesto en ese sentido Dios no está obligado a responderle. Sin embargo, este diálogo tenía un propósito y Dios le contesta. Pero lo que escucha Habacuc lo deja impresionado. El plan para el pueblo de Judá es muy duro. Y Dios le responde en el versículo 6, estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Dios le dice, estoy haciendo algo sobre esta mala situación. Levantaré a los babilonios y vendrán, los conquistarán y los llevarán cautivos. Ellos son los que van a disciplinar. Y es como si ahora le dijera, Señor, ¿es en serio? Ok, es mejor espera un segundo, está bien, me quejé de su comportamiento y pregunté sobre un correctivo. Y ahora tú me dices que vas a enviar a los babilonios, ellos que son más perversos que tu pueblo, ellos que son más crueles, que son como el viento que arrasa todo. Pareciera en ese sentido que Habacuc se hubiera arrepentido de haberle hecho esa pregunta a Dios, de que se hubiera quejado de esa manera. Como si le dijera, Dios, mejor espera, no es para tanto. Y después de la respuesta de Dios, Habacuc se queja de nuevo diciendo, pero ahora de la manera contraria. ¿Por qué un Dios fuerte permite que una nación malvada, refiriéndose a Babilonia, triunfe sobre tu pueblo, Judá? Habacuc no lo puede creer, se queda de una pieza. Está más impresionado que en su primera queja. No puede creer que Dios use a una nación tan perversa para castigar a Judá de esa manera. Y él se pregunta, ¿cómo es posible que uses a una nación más mala que la tuya como instrumento de tu castigo? Y lo que más le pareciera que le molesta a Habacuc es que cuando Babilonia termine de conquistar a Judá, porque sabe que lo hará, estos babilonios no le van a dar las gracias a
a Dios, sino que le van a ir a dar las gracias a los ídolos que tenían en ese momento los babilonios. El profeta comenta en el versículo 12: oh Señor, mi Dios, Santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos. Habacuc está realmente angustiado, está temeroso de lo que va a pasar. Pero Dios le dice también que los babilonios van a ser juzgados por su maldad. Y aquí la respuesta de Dios lo calma, lo mueve a que ponga toda su confianza en Él, porque a pesar de que va a ser muy severo el castigo para el pueblo de Judá, no será totalmente destruido. También tendrán su merecido por actuar con soberbia. Y en el versículo 4 dice: mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Y aquí Dios le dice que el malvado, que es Babilonia, recibirá el pago correspondiente, en tanto que el justo por su fe vivirá. Y aquí vemos algo sobre lo que Dios le va a advertir. En los versículos del 5 al 20 se pronuncian los 5 ayes sobre los caldeos, quienes juntan para sí todas las naciones con una ferocidad insaciable. Y nosotros hemos visto a través de esos meses de todas las prédicas y todas las escuelas bíblicas de los profetas, que si Dios repite más de 2 veces algo, es porque quiere que nosotros tengamos un énfasis. Él enfatiza lo que va a hacer y no quiere que lo olvidemos. Y aquí el primer ay es contra la avaricia. En los versículos 6 al 8 nos habla sobre la rapacidad de los caldeos, sobre lo que van a venir y todo lo que van a destruir. El segundo ay es contra la codicia. El de los versículos 9 al 11, sobre sus esfuerzos sobre establecer la dinastía de los babilonios por medio de la fuerza. Y en cierto sentido, este segundo ay que pronuncia Dios es continuación del primero. Se presenta la codicia totalmente desmesurada de riquezas sin importar los medios. Yo voy a llegar y voy a tomar y no me importa contra qué o sobre de quién tenga que pasar para poder hacerme de la tierra de Judá. El tercer ay es contra la violencia, sobre la sangrienta manera de edificar. Y este es otro paso en el camino de la codicia. Ya no solo se consigue lo que quiere, sino que no se repara en los medios, en las vidas que tienen que sacrificar los judíos para poder entregar la tierra en manos de los babilonios. El cuarto ay es contra la crueldad, sobre el trato cruel que ellos tienen ya a las naciones que ellos conquistan. Ay del que le da de beber a su prójimo, hace alusión al dominio inhumano, al sadismo que tiene el tirano. Le embriagas para mirar su desnudez. Habla de una falta total de pudor y respeto de la dignidad humana. Y hoy en día los bares se dedican a eso, le dan de beber a todos los que piden y no les importa cuán ebrios estén o cuán ebrios puedan perder el respeto. Y eso también lo castiga Dios de una manera importante. El quinto ay es contra la idolatría. En los versículos 18 al 20 nos habla acerca de que ninguna imagen puede enseñar nada, pues no tienen vida. La idolatría, en ese sentido, es la perversión total de la religión. En la tercera división vemos la respuesta final de Dios. Dios sabe lo que hace. El capítulo 3 es un canto similar a los salmos que hace Habacuc. En los versículos 1 y 2 tenemos que el título del salmo es la oración del profeta Habacuc. Aquí Habacuc expresa los sentimientos despertados por la revelación del juicio que Jehová le dio como respuesta a sus 2 quejas.
En este salmo ora profundamente Habacuc, conmovido por los terribles juicios que va a tener Jehová contra Judá y después contra los caldeos, contra los babilonios, porque edificaban su propio poder con una fuerza desmedida. Y en los versículos 17 y 18 me encanta esta parte que dice, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. En esos tiempos podemos nosotros decir igual, en cualquier situación que pasemos, pase lo que pase, venga lo que venga, nosotros debemos de estar contentos, alegres en Dios. Nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación porque Él es el que suple nuestras necesidades. No vamos a depender en ningún momento de lo que pase en el futuro porque Él tiene el control. Nosotros dependemos de un Dios bueno y bondadoso. ¿Qué enseñanzas importantes tenemos de, de este libro? Es mejor preguntarle a Dios para qué me quieres enseñar en esto y no decirle por qué me haces esto. Tenemos que tener siempre ese respeto a Dios y no ser soberbios reclamando. Hay mucha diferencia entre una queja y un reclamo. No hay nada de malo en hacerle preguntas a Dios, pero cuenta mucho la actitud con la que hacemos esas preguntas. Y aquí podemos ver, por ejemplo, cuando mandamos mensajes, ¿no? El mandar mensajes hoy en día por teléfono celular es a veces muy seco, ¿no? Y a lo mejor el tono con el que nosotros hacemos una pregunta no es el mismo con el que la otra persona pudiera ver y se malentienden muchas veces ese tipo de mensajes, ¿no? No hagamos que se malentienda nuestra queja o nuestro reclamo a Dios. Cada vez que hagamos preguntas a Dios, debemos también de esperar con paciencia su respuesta. Nosotros necesitamos de su respuesta, pero Él no necesita de nuestras preguntas. Entonces, seamos pacientes cuando nosotros preguntemos algo a Dios y cuidémonos de no caer en esa desesperación, en esa ansiedad de no esperar los tiempos de Dios. Nosotros tampoco debemos de sorprendernos con las respuestas de Dios, porque Él conoce mejor nuestro futuro. No debemos de ser muchas veces hasta emocionales. Cuando Dios nos cierra una puerta, debemos de pedir sabiduría para saber por qué puerta nos va a llevar Dios. Otra enseñanza que tenemos es, no debemos de medir la justicia de Dios de acuerdo al estándar del mundo, sino de acuerdo a su palabra, de acuerdo a la Biblia, como los reclamos clásicos, ¿no? ¿Por qué le das esto a él? ¿Por qué le das esto a ella? A mí no me tomas en cuenta, porque ellos tienen esto o tienen aquello. Él sabe lo que es justo para nosotros. Él no nos va a dar ni más ni menos de lo que nosotros necesitamos y merecemos. Otra enseñanza es, no debemos de cuestionar de ninguna manera a Dios. Él ya ha sido suficiente con que nos haya perdonado nuestros pecados porque nos haya hecho partícipes de su familia. Él va a hacer su voluntad siempre. Los caminos que nos presenta Dios serán duras pruebas contra nuestro ego y contra nuestra soberbia, pero ¿estamos nosotros dispuestos a derrotarnos y ser obedientes? Y tenemos también aplicaciones. Yo considero que las aplicaciones van de acuerdo sobre los 5 ayes con los que hace énfasis Dios. Vernos nosotros como si fuéramos ese pueblo de Babilonia, con mucho que aprender, con mucho que arrepentirnos, con mucho que cambiar en imitación a Cristo. Y la primera es, no debemos ser avaros. No tenemos por qué oprimir a nadie y ganar algo de forma deshonesta.
no tomar lo que no nos corresponde ni aprovecharnos de los demás. La segunda aplicación es, tampoco no debemos ser codiciosos, no queramos tener lo que tienen los demás. Empecemos desde cero si nosotros queremos algo honesto y algo sano. No queramos juntar riquezas de ningún tipo cuando esto no nos pertenece. Y hablo en general, dinero, cosas, propiedades. La ambición siempre nubla el buen pensamiento. La tercera aplicación sería no seamos violentos. Hemos visto las últimas semanas el daño que puede hacer la ira y hacernos llegar a la violencia. Tenemos que orar en todo momento, tenemos que orar para detener las consecuencias posteriores que puede tener esa decisión o esa ira en ese momento. No pretendamos sentirnos con derecho a algo y tomarlo a cualquier precio. La violencia no solo es física, puede ser mental, como la manipulación, como puede ser el chisme o la violencia económica, ¿no? Hasta el extremo de querer hasta poder comprar puestos, ¿no? O cargos solamente por tener dinero o bienes. Y eso no está mal. Eso está mal. También no seamos crueles, tengamos siempre respeto por la dignidad humana. La crueldad empieza en ocasiones por la envidia al tomar lo que no nos corresponde. Incluso a personas estamos siendo crueles y generamos daños también colaterales por nuestra crueldad a quien no nos hizo nada en absoluto. Y el quinto, no seamos idólatras. Esta es una condenación de Dios para el mayor pecado de todos. El mayor pecado contra Dios es la idolatría, el sustituir a Dios por cualquier ídolo que ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas. Es el que más le duele, el pecado que más le duele y ofende a Dios. Y no nada más hablo de las estampitas o de las estatuas o de los altares. Hay muchas personas que viven y seres viven por y para el dinero, por ejemplo, y lo hacen su Dios, o la acumulación de bienes materiales. Inclusive hacemos ídolos a personas, inclusive hasta la misma familia, a cantantes, artistas, actores, los ponemos antes de Dios, en el mismo lugar a Dios. Y eso es idolatría porque ha llegado a ser el principal motivo de la vida de muchas personas, olvidándose completamente de Dios. Y el profeta Habacuc concluye en el capítulo 2 con el versículo 20, que creo que es la clave de este libro. Y dice así: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Pongamos en práctica esas aplicaciones sobre lo que nos dice este libro muy pequeño de solo 3 capítulos, pero con una gran enseñanza. Ese énfasis en los ayes que pone el Señor, realmente pongámonos en ese sentido, en esa posición de que si nosotros estamos haciendo bien, no estamos teniendo ídolos, no somos idólatras, no somos abados, no seamos codiciosos, no seamos violentos y no seamos crueles tampoco. Apliquemos esa palabra de Dios en nuestras vidas. Y vamos a orar. Señor, te damos infinitas gracias por este tiempo, Señor, por esta palabra, Señor, que hemos compartido en este día, por estas enseñanzas, Señor, por este profeta, Señor, que tú le diste palabra, Señor, para que nosotros podamos discernir lo que estamos haciendo bien y mal, Señor, y aplicado a nuestras vidas, Señor. Te doy gracias, Señor, y te pido que esta semana, Señor, a todos nuestros hermanos, Señor, nos des sabiduría, Señor, para saber qué hacer y compartirlo con más hermanos, Señor. Nos ponemos en tus manos, en nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Damos gracias. Amén y amén.